especialmente el haberse tomado el trabajo de venir a esta hora. Se valora mucho este esfuerzo. Queremos agradecerle a OFE que nos brinda las instalaciones, los recursos. Excelente, OFE. Ya todo el año pasado nos acompañó también. Ya mismo los dejo en manos del doctor Carlos Keisman, que siguiendo con lo que hemos venido trabajando el año pasado, nos ha sintetizado el rumbo de este año con esta frase: sin valores no hay futuro. Todo nuestro trabajo ha sido planeado desde el año pasado en forma continua y no es porque responda a un momento actual. A veces parece que todo lo que nosotros vamos a ir diciendo está respondiendo a algo puntual de ahora, y la verdad que es pura casualidad. El tema de sin valores no hay futuro no pretende ser una respuesta a nada exactamente de este momento. Luego el padre Horacio Álvarez también nos va a mostrar cómo desde este espacio de ACRE Córdoba podemos trabajar con lo que hemos venido realizando con el Arzobispado de Córdoba. Así que van a tener las dos presentaciones, una continuada con otra. Doctor. Gracias, Carmen, muy amable. Con mucho gusto agradezco a todos los que han renunciado a tareas, actividades, descanso para compartir estos momentos. Yo deseaba hacerle algunos comentarios de la continuidad de la tarea de ACRE desde el año pasado y también una síntesis de la continuidad de nuestro contenido sustancial como tarea de largo plazo, que es concentrarnos en la ética como ventaja competitiva, idea que ya lanzamos el año pasado, y en trabajar conjuntamente con el Arzobispado de Córdoba en avanzar en tareas que tiendan a una pastoral empresaria. Luego de nuestro segundo desayuno de trabajo de septiembre del año pasado, ACRE siguió trabajando internamente. Ustedes recuerden que el año pasado generamos como documento base el documento del empresario en la Argentina del siglo XXI. Luego preparamos una versión corta para los empresarios que no tuvieran mucho tiempo, y en el segundo desayuno de trabajo, que estuvieron a cargo las exposiciones de Francisco Olmedo y de el padre Morelo, que este último en este momento se encuentra en Estados Unidos, a su vez, junto con esas presentaciones del desayuno de septiembre, les presentamos un trabajo tomado del documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, donde habíamos separado los contenidos vinculados a la actividad económico-social y a la empresa y el empresario en particular. Siguiendo con nuestra tarea del año 2011, en el mes de octubre, con la responsabilidad del que habla, se prepara un documento en la Comisión Directiva de ACRE, donde tomamos el documento de Aparecida y lo clasificamos por área temática, a la cual ya me voy a referir en unos minutos, y que está repartido en la carpeta que ustedes disponen. Y a partir de ese documento base temático, a partir de Aparecida, el 1 de diciembre del 2011, con la colaboración de unos 15 empresarios de ACRE, hicimos en la Bolsa de Comercio una reunión para definir lo que le llamamos el Manifiesto de Empresarios de ACRE Córdoba, que sería el papel lleno de colores que tienen en la carpeta.
Quiere decir que llegamos entonces al 1 de diciembre con esos documentos y con la colaboración y apoyo del padre Horacio Álvarez, vicario de la arquidiócesis, fuimos un poco antes de Navidad a una reunión con el arzobispo de Córdoba, con un grupo reducido de empresarios, a los fines de intercambiar opiniones y de acordar los principales elementos de la tarea coordinada conjuntamente que realizaría AGDE con el arzobispado de Córdoba en el año 2012, cuestión a la cual a continuación de mi exposición se referirá el padre Álvarez. En particular, todos los documentos a los cuales me voy a referir en mi exposición están levantados en la web de AGDE, es decir, que al margen de que ustedes los dispongan en forma presencial, podrán también recurrir y disponer en la web de AGDE. En ese sentido, yo quisiera hacer una breve síntesis del documento temático que ustedes sí tienen en carpeta, que en definitiva proviene siempre del documento de Aparecida, en simbiosis con doctrina social de la Iglesia y también tomando ideas que Olmedo y Moreno nos dejaron en sus exposiciones en septiembre del año pasado. Desde ese punto de vista, el documento que hoy les entregamos y el manifiesto de empresarios de AGDE constituirían el material base de esta reunión en esta primera parte. Y desde ese punto de vista, el documento que le hemos entregado tiene las siguientes caracterizaciones de contenido. En una primera parte se presenta lo que le llamamos el objetivo de la actividad económica. El objetivo de la actividad económica está ahí reconociendo la potencia de la actividad productiva del mundo de hoy, pero llama la atención sobre el éxito cuantitativo y la falencia cualitativa de la actividad económica en el mundo, en América Latina y en Argentina, en la medida en que la doctrina social cristiana plantea de que se debe ir a un progreso tanto cuantitativo como cualitativo para todos los hombres y para todo el hombre. Y ahí aparece entonces la definición del hombre trascendente, que en definitiva, al ser inteligente, libre y creativo, se transforma en el requisito y la restricción principal de todas las propuestas económicas que salen desde AGDE en general y desde AGDE Córdoba en particular. Y de esta visión de que el progreso económico tiene que ser no solo cuantitativo, sino cualitativo, se deriva el segundo punto de ese documento, que hace referencia a la justicia distributiva. La justicia distributiva proviene de un concepto sustancial de la filosofía social cristiana para la vida social, y es la que reconoce el derecho al uso común de los bienes de la tierra. El hombre tiene que poder extraer de la creación, de la naturaleza, los bienes, no solo para su desarrollo de subsistencia, sino también para su desarrollo pleno, es decir, físico, material y espiritual. De ahí viene toda la concepción vinculada a el desarrollo humano integral que tiene en el mundo material, en la disposición de bienes y servicios, en el acceso a los bienes y servicios, la idea doctrinaria de que debemos liberarlo al hombre de la restricción material para que pueda aspirar a formas de vida más humanas. Y esta idea de la justicia distributiva que plantea la doctrina nos lleva al tercer elemento de ese documento. Una cuestión importante es que ese documento que le hemos repartido es casi textual, clasificado por área temática, a lo que la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe ha planteado en el año 2007 como una
directiva pastoral sobre la realidad latinoamericana a los fines de ordenar la acción de todos los cristianos y los hombres de buena voluntad para superar la pobreza extrema y la indigencia en América Latina y permitir formas de vida más humanas. Entonces, el tercer punto de ese documento que le hemos repartido hace referencia a la verdadera justicia social. En la doctrina social cristiana es muy común hablar de el verdadero socialismo, la verdadera justicia social, porque está condicionado por elementos valorativos. Entonces, la verdadera justicia social está planteada como un elemento central, consecuencia de la justicia distributiva, en la medida en que se reconoce el derecho al acceso a los bienes, no solo para la subsistencia, sino para el desarrollo humano integral de todos los hombres y de todo el hombre, sino que a su vez se critica de una manera central el asistencialismo, el clientelismo, y el documento latinoamericano insiste de una manera medular, por una realidad latinoamericana y argentina, en contra de todas aquellas medidas que tratan de resolver la pobreza por vía del asistencialismo, por vía del clientelismo político, y reconoce como idea medular de que los pobres tienen que ser incorporados de una manera personalizante, no tienen que ser sacados de la pobreza sino con su propia participación por vía del trabajo digno, bien remunerado, que le posibilite el acceso a una autonomía personal y no clientelística. Bueno, y aquí aparece entonces el papel de la empresa y del empresario, es decir, se potencia la función, el papel de todos aquellos que tienen la responsabilidad de crear empleo, trabajo, aumentar la producción, mejorar el bienestar de la comunidad por vía de la producción de bienes y servicios en forma de actividad empresaria. Y acá hay dos ideas que nosotros ya la hemos introducido el año pasado y que son medulares para el análisis de la realidad económico-social. Uno es el principio de que dentro de la doctrina social de la Iglesia está planteado como un principio medular y que está vinculado a la relación entre la actividad libre del hombre y la función del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, aparece el principio de subsidiariedad o principio de subsidiariedad, que establece, y yo diría que acá quiero ser crudo y claro, como hice en una parroquia ayer en el centro, en una reunión de laicos sobre doctrina social de la Iglesia, siempre en la doctrina social cristiana, y en particular en manos de Juan Pablo II, se ha sido explícito en el sentido de que el derecho a la iniciativa económica es del hombre y no es del Estado. El Estado, el hombre mismo lo crea para paliar situaciones que salen de su control, como para que intervenga en todas aquellas cuestiones en las que el esfuerzo individual y colectivo de la sociedad no es suficiente. Pero a su vez, para fijar la política económica y social de largo plazo, dentro de la cual se desarrolla esa actividad libre del hombre. Entonces, el derecho a la iniciativa económica es un derecho del hombre y no del Estado. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se equilibra la relación para lograr una vertebración público-privada en función del bien común? Por vía del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, entonces, reconoce primariamente el derecho a la iniciativa económica en manos del hombre libre,
y a su vez tiene una parte objetiva, y es de que debe el Estado y la sociedad, acá la importancia de la estructura político-institucional y democrática, para que por vía de un consenso social se arribe a una vertebración público-privada que permita una coordinación objetiva, dice el principio, entre el Estado y la sociedad. Y acá aparece el otro principio que también hemos presentado el año pasado, que es introducido en la década del 80 por Juan Pablo II, que es la del empresario indirecto. Este principio, introducido en la encíclica sobre el trabajo humano por Juan Pablo II, llama la atención sobre el hecho de que la actividad del empresario directo, o sea, de ustedes, de los que producen bienes o servicios, está condicionada no solo por la actividad del Estado, sino de toda otra sociedad, como los sindicatos o institutos normativos, que condicionan la actividad libre del empresario o del dirigente de empresa. Por consiguiente, el principio de subsidiariedad y el principio del empresario indirecto tienen que llevar a una cuestión clave, como es el establecimiento de reglas de juego, de políticas económico-sociales que primero faciliten el acceso de la actividad libre del hombre a la actividad económica para generar trabajo, empleo y de esa manera resolver de una manera genuina, dice la doctrina, el problema de la pobreza. Si la pobreza en América Latina y en Argentina sigue siendo un problema de tipo estructural. Hay un avance del intervencionismo estatal y del clientelismo y del asistencialismo, que lleva a consolidar formas viciosas de incorporar a los pobres a las nuevas formas de producción. Entonces aparece la educación general y técnica y la política de largo plazo de los gobiernos como de las sociedades para permitir una solución genuina de la pobreza y de la indigencia. Entonces, ante el avance estatal, ya no hablamos del comunismo, hablamos del intervencionismo en general, no solo de la actividad estatal directa, ¿no? Se da un predominio a la iniciativa libre del hombre para el dominio de la naturaleza, en la idea de que la actividad empresaria tiene que ir, por vía del principio de subsidiariedad, a múltiples formas de apropiación privada, no estatal, ya sea en forma individual, de empresas, sociedades anónimas, colectivas, SRL, etcétera, cooperativas, mutuales, ONG, grupos comunitarios, etcétera, que de una manera libre y abierta promuevan el trabajo y el empleo. Y acá ya entramos al último punto de ese documento, que es el empresario. ¿Qué es el empresario? El empresario es muy importante el reconocimiento explícito que tiene, no solo en la doctrina social en general, sino en el documento de Aparecida en particular, donde, como estamos diciendo, está reconocida explícitamente la importancia y el papel del empresario privado en múltiples formas de apropiación no estatal, la legitimidad de las ganancias para la reinversión, el crecimiento de la empresa, las remuneraciones justas y dedicarse especialmente a generar, por vía de su propia actividad primaria y por vía de su actividad en la sociedad, una organización social más justa y solidaria. En este sentido, quiero hacer dos observaciones para ir terminando. El documento de Aparecida, aunque la lista que yo voy a dar ahora pareciera de un economista, de un contador, pero ustedes lo van a ver en el documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, reunión de todos los obispos de esa región,
dice explícitamente, parafraseando un principio nuevo y muy reciente de Benedicto XVI, cuando el Estado y el mercado, ahí entre paréntesis pongan grandes corporaciones, grandes grupos, se ponen de acuerdo para mantener sus respectivas esferas de influencia, se corroe la sociabilidad, dice Benedicto XVI, y lo reconoce el documento de Aparecida. Cuando el Estado y el mercado se ponen de acuerdo para mantener sus respectivas esferas de influencia, se deteriora la actividad libre del hombre, las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, etc., y las múltiples formas de apropiación pyme que deberían existir en la sociedad. Y justamente esta referencia que yo les decía del documento de Aparecida, ratificando el principio del empresario indirecto, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe dice que el Estado, la sociedad en general, tiene que fijar reglas de juego de largo plazo. Pero no solo dice eso, dice debe fijar la política de inserción internacional, el crédito, la tasa de interés, el tipo de cambio, la política laboral, en coordinación, en una vertebración público-privada que dé reglas de largo plazo. Cuando al comienzo, por mi parte, presento el principio de subsidiariedad, que tiene una parte subjetiva filosófica y una parte objetiva donde se divide la tarea del Estado y de la sociedad a los fines productivos, se dice que esta división objetiva de tareas tiene que ser estable en el tiempo, de tal manera que el empresario y la sociedad se organicen detrás de ese proyecto. Y justamente Aparecida hace este listado de variables macroeconómicas clave y llama la atención de que la inestabilidad político-institucional, la volatilidad de la política económica, perjudica fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas y llama la atención sobre el hecho de que en la medida que esto no se resuelve en forma estable, con un principio de subsidiariedad objetivamente acordado en una vertebración pública privada de largo plazo, se deteriora a la pequeña y mediana empresa, a la iniciativa individual y lleva a la generación de trabajos de bajo nivel, de poca categoría y a dificultar la presencia activa de los pobres en el mundo productivo. Estos son los contenidos centrales de ese documento. A partir de ese documento se ha elaborado el manifiesto de los empresarios de ACDE, con la colaboración de empresarios el 1 de diciembre en una reunión en la Bolsa de Comercio. Ese manifiesto queda a disposición de ustedes, pueden sugerir, es sintético, debido a sugerencias que hubo en la reunión de la Bolsa de Comercio. El manifiesto está repartido con el documento que le dio base, de tal manera que cuando ustedes compulsen el manifiesto y tengan alguna duda de enfoque, ese documento como manifiesto está totalmente engarzado en el documento base de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la producción de ACDE, en definitiva, tiende a una producción de documentos base donde tendrían el empresario en la Argentina del siglo XXI, los que hoy estén esperando alguna referencia a lo que pasa en la Argentina, en ese documento, por mi parte como presidente de ACDE, en la primera reunión que realizamos, presentamos nuestra visión de la cuestión de cómo vemos la Argentina hoy. Y dijimos, bueno, una acción o un análisis práctico, profesional, económico, lo pueden hacer por distintas vías y nosotros presentamos las categorías de análisis diferentes vistas desde una institución como ACDE, que es de tipo valorativo y de principios éticos. Entonces,
Desde ese punto de vista, todos estos documentos ustedes los van a poder encontrar en definitiva en la web de ACDE, y yo diría para terminar de que nuestra tarea del año 2012 tiene como centro lo que acabamos de presentar como una nueva etapa de la ética como ventaja competitiva, que la estamos centrando en material y reunión con ustedes en los desayunos, la parte de la pastoral empresaria, a la cual va a hacer referencia el padre Horacio a continuación de mi exposición, y luego, agradecido a Ligda de la Universidad Católica de Córdoba, con quienes estamos tratando de ampliar y profundizar una experiencia que hicimos el año pasado de la diplomatura en gestión responsable, a los fines de presentarle al mercado, diríamos, de empresas, instituciones, una iniciativa de simbiosis entre formación técnica de management con principios valorativos, social cristianos y de empresarios de buena voluntad. Esta diplomatura, agradecemos y acá está presente el representante del ICDA, estamos trabajando ahí con un equipo a los fines de lanzar esta diplomatura que dura 6 meses y a donde pedimos a todas las empresas que puedan, tanto empresarios como gerentes o responsables directos de nivel, poder participar de esta iniciativa. Y cuando tuvimos la reunión con el arzobispo, surgió la idea del propio arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñáñez, de que fuéramos más a testimonios que a discursos. Por eso tampoco quiero prolongarme. Es decir, por ello estamos ya llevando adelante una tarea con la Facultad de Ciencia Económica y Administración de la Universidad Católica de Córdoba. Hemos tenido ya reuniones de trabajo con la decana de la facultad. Hoy no ha podido estar presente porque tiene un viaje académico a Uruguay, pero bueno, en principio está confirmado que acá nos acompaña Eugenio como representante de la señora decana, y ahí estamos trabajando sobre el punto 4, la identificación de experiencias empresarias que consoliden valores éticos. O sea, vamos a trabajar, y ahí pedimos el aporte de las distintas instituciones y cámaras que nos posibiliten un trabajo de campo que hagan posible llevar a conocimiento de la sociedad las actividades que seguramente se desarrollan y no se conocen y que son valorativamente muy rescatables por parte de las empresas de Córdoba. Punto que va a estar a cargo hoy de Gregorio Díaz Lucero. En septiembre tenemos previsto como actividad en el año una reunión aniversario en coordinación con los de Córdoba, debido a que se cumplen 50 años de la muerte de Enrique Shaw. Enrique Shaw es el fundador de ACDE Argentina y está en proceso de beatificación. O sea, una persona de fuerte formación de vida interior y de gran compromiso empresario. Por ello, digamos, Argentina ha presentado al Vaticano la posibilidad de que Enrique Shaw sea beato, y en ese trámite se encuentra en este momento Enrique Shaw. Nosotros vamos a presentar su imagen espiritual y empresaria en una reunión de septiembre, y a su perfil va a hacer referencia Gregorio Díaz Lucero enseguida. Y finalmente, para terminar, acá Sebastián García Díaz y otros informáticos nos están ayudando en un plan comunicacional, y a su vez Eugenio Jimeno continúa con la acción en ACDE Joven, con la formación de líderes, y estamos acordando, atento a todo lo que ocurre en el mundo y en Argentina, lo que en el plan anual se llama el desafío intergeneracional, es decir, concientizar a las nuevas generaciones sobre los graves compromisos futuros que tienen que enfrentar, tanto en cuanto a la deuda
que en Europa, Estados Unidos y América Latina y Argentina, y de problemas que esas nuevas generaciones van a tener que resolver. Este plan que tenemos para el 2012, quería hacerles un comentario sintético del material que le hemos repartido, y entonces nuestro aporte a la parte de la ética como ventaja competitiva sería este documento que tienen en carpeta sobre pautas para la definición de valores para la actividad empresaria, y a partir de allí algo más contundente y sintético como es el manifiesto del empresario de ACLE Córdoba. Pueden elevarnos sugerencias en la web, y desde ese punto de vista es todo lo que yo quería comentarles como presidente de ACLE, tanto desde el punto de vista valorativo como del plan de trabajo para el año 2012. Muchas gracias. Muy amable, gracias.